de asustar a la mujer se desmayó. Me asustó, yo andaba gritando. San Juan Cotzal ha vivido épocas conflictivas desde hace mucho tiempo. Desde la llegada de los españoles en 1530, nuestro municipio pues ha sufrido bastante represión, despojo de tierras. Hablando un poco de San Felipe, aquí pues era una finca, igual que las otras comunidades. En ese tiempo, cuando los finqueros, los invasores que lo tenían ocupado la tierra, le decía a la gente de que solo tenía que sembrar su maíz, su frijol, no tenía que sembrar café, ni naranja, ni algo otros cultivos. Le vamos a dar un poco, digamos, gracias a las personas quienes aportaron las armas, los que se alzaron en la guerrilla en ese tiempo, porque a través de eso, digamos, los finqueros abandonaron la tierra. Si no, digamos, no se hubiera hecho la guerra, pues de plano el finquero sigue mandando aquí en Cotzal. Este es anexo de Pantaleón. Santa Belén es anexo de Pacayal, y algo otras comunidades como Chichel es de las Finca Soledad, y aquí había aquí en este lado había una finca La Esmeralda, y por todas las comunidades en las Hortensia Antigua, Hortensia 2, Hortensia 1, digamos por Quisis también eran fincas, son anexo de Pantaleón. Nosotros estamos viendo ahora los provechos de la tierra, digamos, la gente siembra su café, su maíz, su frijol, algunos tienen sus animalitos. Entonces, ahora la tierra ya se logró, ahora ya no es Pantaleón, ya no es el Estado, ya no es otra entidad. Esta tierra, digamos, vale sangre, vale vida, porque aquí murieron gente, murieron personas. Entonces la tierra no podemos decirle que lo gané con mi sudor. Son los sudores, son la sangre, son el sufrimiento de las personas que estuvieron más antes de nosotros. Bueno, en el conflicto armado, el más municipio sufrió a nivel de Guatemala, digamos, es la región Ixil. ¿Y cuál es de los regiones Ixil? Es más Cotzal y Nevaj, los pueblos que sufrió. El Estado o el Ejército o las otras partes decía de que la guerrilla nació en el área Ixil. Nos tenían un apodo como Triángulo Ixil, pero este es un apodo que puso el ejército hacia los pueblos. Nos duele un poco cuando nos dicen el Triángulo Ixil. No somos triángulos, sino que somos una región, porque aquí habitamos los tres pueblos, digamos, Xajul, Cotzal y Nevaj. Entonces, nuestra gente pues sufrió. Aquí la mayoría de la gente son restos de muertos, digamos. Murieron nuestros padres, murieron nuestros hermanos, nuestros familiares. Es una causa injusta, digamos, porque el gobierno, el ejército, agarraba a cualquier persona. Digamos, le dicen, si nos miran por ahí, nos miran como un guerrillero, como algún delincuente. No es así. Todas las personas, los que murieron, son campesinos. A los que estaban alzados, los que estaban en la guerrilla, ellos ni murieron, porque ellos portaban armas, tenían cómo defender y tenían cómo hacer la guerra. Pero la gente aquí en las comunidades murieron gente quemado, gente lo encerraron en su casa, lo mataron en su casa, así vivo lo quemaron.
El gobierno mandó a los soldados y los soldados tenían pasamontañas. Muchas personas se asustaron y ahora están enfermas. ¿Por qué? Porque ellos pasaron en el conflicto armado. Mi madre me está contando que mi abuelo fue secuestrado. Y mi madre me cuenta toda su historia. La guerra, pues, aquí, digamos, recordar un poco ese tiempo, pues, pareciera que ya no había oportunidad. Pero ahora, gracias a Dios, de que tenemos la oportunidad, digamos, de recuperar y de, digamos, ya las tierras ya están en mano de la gente. Entonces, pero lo que estamos viendo ahora, las invasiones que nos hicieron en ese tiempo, y se repite porque ahora el Estado sigue, digamos, invadiendo ya los territorios. Después del conflicto armado, se firman los acuerdos de paz. Luego de la firma de los acuerdos de paz, el municipio entra en una época de tranquilidad, pero la conflictividad regresa ya a mediados de la primera década del año 2000. Estoy hablando del 2005. Las comunidades en ese momento pidieron que llegara la empresa Enel directamente a explicar el proyecto en una asamblea, cosa que no hizo la empresa. El señor Pedro Brol, que es dueño de la finca San Francisco, él fue quien solicitó la llegada de la hidroeléctrica en San Juan Cotzal, dirigió esa solicitud a la municipalidad. Hay un acta en donde el Consejo Municipal avala, digamos, la entrada de este proyecto en San Juan Cotzal para la realización del estudio de impacto ambiental. Luego, el Ministerio de Energía y Minas le da la licencia a Enel para que llegue. Se escuchaba rumores de que sí van a venir extranjeros a robar nuestros ríos, a quitar nuestros derechos, pues, como pueblo de Cotzal. Entonces allí empezamos, pues, de que ¿qué vamos a hacer? Entonces, como se acordó, pues, de que antes del conflicto armado había alcaldía indígena, pero no se llamaba así, sino que tenía otro nombre. Seguramente así se llamaba, Saltenam. Entonces, como doña Petronila, como ya es una persona grande, entonces ella conocía más que nosotras, pues. Entonces es ahí donde se tomó la decisión, pues, que mejor hay que retomar la alcaldía, porque se vio también muchas necesidades. En el 2008, cuando hay cambio de autoridades en nuestro municipio, es cuando el nuevo Consejo Municipal le da seguimiento a esta licencia que había sido autorizada. Ahí es donde el conflicto se agrava. Nuestras comunidades del municipio, pues, empezaron a organizarse, a levantarse. Recuerdo muy bien que en el 2008, el 16 de julio de ese año, se presentó un memorial ante el Consejo Municipal para que se haga una consulta comunitaria. En agosto invalidaron o dejaron sin efecto esta petición en una reunión que tuvieron. Nuestras autoridades comunitarias en ese momento confiaron que se le iba a dar energía eléctrica. Por eso apoyaron el rechazo de la petición de la consulta. Hubo mucha movilización en el 2008. Se cerraron las carreteras
que está aquí en el entronque de Pulay. Hubo una manifestación, una movilización masiva el 1 de septiembre del 2008, en donde también las comunidades reiteraron la petición, que se haga una consulta comunitaria sobre la instalación del proyecto hidroeléctrico. La respuesta hacia esta petición de las comunidades fueron represiones. Dos de nosotros que estábamos al frente de estas comunidades que se estaban organizando, fuimos reprimidos con amenazas de muerte. Recibí un sinfín de llamadas. Hubo mucha manipulación de información en el municipio en donde nos querían criminalizar como delincuentes, los que estábamos enfrente de este movimiento. Para poder enfrentar esta situación, se tuvo que presentar las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Pero el poder de estas personas que estaban frente de este proyecto tuvo que influir en las decisiones del Ministerio Público. Mis denuncias jamás prosperaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se seque el río? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Porque el agua es la vida. El agua es lo que primero que tocamos. Cuando nos levantamos, nos lavamos la mano, lavamos la boca, vamos a encender nuestro fuego, hacemos nuestro café. Y es importante el agua para bañar, para muchas cosas. ¿Qué dirán los hijos cuando crecen si no luchamos? Entonces, ¿qué herencia dejamos a los hijos? Tal vez no tenemos herencia de terreno, de casa, de muchas cosas, pero por lo menos tenemos que luchar por el agua. Así ellos también pueden vivir. En 2009 llega, logró meternos ese miedo, en él logró entrar en las comunidades, pero se da otra situación, el 15 de marzo del 2009, esa es una fecha que se debe conmemorar, en el cual 2 jóvenes perdieron la vida bajo camiones que transportaban materiales para la construcción de esta hidroeléctrica. La represión todavía siguió en el 2009 contra nuestra persona. Recuerdo muy bien que una vez me encerraron en la auxiliatura de Santa Evelina. Lastimosamente las autoridades en ese momento no les habían informado mal sobre los motivos de nuestra presencia en la comunidad. Yo estaba formándome en una capacitación en INTECAP y cabalmente esa formación se está dando en la alcaldía comunitaria en Santa Evelina en ese año. Tuvimos que ser rescatados en ese momento por los elementos de la policía que estuvo constituido aquí en su momento. Eso fue la manera de llegar y de instalarse la hidroeléctrica en Conzal. Hubo mucho ofrecimiento de proyecto en las comunidades. A mí no me va a dejar mentir las comunidades que les ofrecieron puesto de salud, agua potable, escuelas. El ejemplo que le puedo poner es sobre el Instituto de San Felipe Chenal. Un edificio de 4 aulas. Tenían que ser 8 aulas. Nosotros, como comunitarios, supervisamos la calidad del proyecto. Entonces no había seguridad para esa construcción. Era de mala calidad la obra. Se le solicitó que debía derrumbar esa obra que hizo. Y así pasó. No lo derrumbó en su totalidad, pero tuvo que reforzar las columnas. Algunas comunidades que estaban atravesando la situación, así como nosotros, se unieron y decidieron llamar a la alcaldía indígena para poder organizar y definir un bloqueo de carretera pacíficamente. Un 2 de enero a las 14 horas en San Felipe Chenlá se paraliza prácticamente la carretera. Vehículos que iban para la finca, que transportaban trabajadores, no podían pasar. Muchos ofrecimientos de proyectos en comunidades que nunca se cumplieron. A base de eso, pues las comunidades de Conzal han levantado la resistencia poniendo esta talanquera que ustedes ven acá, un tubo atravesado en la carretera, manifestando su inconformidad por el proyecto. Violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También la muerte de 2 jóvenes en Santa Evelina. Lamentábamos bastante esa actitud que tomábamos las comunidades, pero la situación era necesaria, era una medida de presión. Se sumaron 23 comunidades
en este movimiento. Estábamos exigiendo que llegara Enel. Y llegó Enel. Llegó sus representantes a pedir que cuál era el problema. Pero además de eso, también había otro problema. En la finca San Francisco a las 5 de la tarde había una talanquera y nadie podía pasar después de las 5 de la tarde. Cada moto le cobraban 5 quetzales, a cada pick-up le cobraban 10 quetzales. Teníamos que terminar con ese problema. Eran manifestaciones de las comunidades que están alrededor de la finca que decían que era un abuso en contra de los que circulan. Entonces se abordaron 2 temas durante el mes de enero. En ese año de enero de 2011, Enel aceptó poner en la mesa las peticiones de las comunidades. Por lo tanto, se estableció una mesa de negociación. Participaron 23 comunidades. Era un 17 de enero cuando Enel se le entregó las peticiones. Inclusive se le llevó las peticiones en la ciudad capital, en sus oficinas. El 31 de enero tenían que venir. ¿Qué pasa? Ya en este momento venían acompañados con funcionarios de gobierno. Se involucró la Secretaría de Asuntos Agrarios en este tema. Estuvo el secretario ejecutivo de la presidencia, que en ese momento era Luis Velázquez. Luis Velázquez vino al municipio, específicamente en San Felipe Chenlá, a ofrecer la atención de cada una de las demandas. Enel vino a decir de que todas las peticiones que había presentado a las comunidades era responsabilidad de Estado y no de empresa. En vez de que Enel también busque la forma del diálogo, pues él vino a amenazar con que se va a seguir los procesos en contra. Entonces, sí, pues manifiesto esto ante ustedes, ¿verdad? Y quisiéramos de que la voz del pueblo salga afuera y se escuche cómo está tratando a los pueblos la empresa italiana Enel. Muchas gracias. El término de desarrollo fue el motor de ingreso en este municipio de la empresa Enel. No se pudo llegar en acuerdo ni con la empresa ni con el Estado. Cuando las comunidades escucharon que no había atención a las demandas, entonces la forma de que se tiene que ir es aquí nada más. En San Felipe Chenlá pusieron una talanquera. Y cuando nos dimos cuenta que también había persecución penal en nuestra contra, digamos, éramos 9 personas, 9 que fuimos denunciados por parte de la empresa Palo Viejo. Fui a averiguar mi expediente. Ahí sí, para el poderoso sí hay agilidad de justicia, pero para el pobre no hay. El Estado rápidamente actuó en contra de nosotros para poder amedrentarnos. 2011 fue como un momento de operativos. Nosotros dijimos, si nos quieren venir a meter en la cárcel, si nos quieren meter en la cárcel, que venga a nuestra comunidad. Y sí, se animó a llegar a nuestra comunidad. Mensaje del presidente Álvaro Colom al pueblo Ixil. Esta noche me dirijo al pueblo Ixil, al que conozco bien y he tenido el privilegio de llegar durante más de 20 años. Su presidente Colom los llama a no perder el respeto a la ley y al respeto a la propiedad comunitaria y privada. He enviado delegados a solucionar el problema de la obstrucción ilegal de la carretera en San Felipe Chenlá. Por este medio, exhorto a las personas que están deteniendo el tráfico y vedando el legítimo derecho de libre locomoción en dicho punto a liberar de inmediato el paso de cualquier persona y vehículo. Los únicos que pueden detener o interrumpir el tráfico de personas o vehículos es la Policía Nacional u autoridad responsable. Respetando el orden y la ley, se garantiza la paz en el área. La inversión social en el área es responsabilidad del Estado de Guatemala, de los consejos de desarrollo, de las municipalidades y del gobierno central. He ordenado que se reinstale de inmediato la mesa de trabajo Ixil, que la dirigirá el Sistema Nacional de Diálogo, para discutir el problema de desarrollo y para discutir los problemas de inversión social que tenga el área. Esta será la única instancia por parte del presidente y el Ejecutivo para discutir la inversión social y de desarrollo. A la población honesta y trabajadora del área les garantizo
que la región no llegará a tener fama de salvajes, sino de lo que son, un pueblo noble que respeta la ley, los bienes del prójimo y de la nación. A la población honesta, les pido que denuncien cualquier información sobre estos delincuentes al teléfono 24 13 87 87, un teléfono seguro para denunciar al crimen organizado. Esto ayudará a su presidente Colom a que no vuelvan terroristas de ninguna clase al área Ixil que tanta sangre pagó por la paz y la tranquilidad. La interrupción de la electricidad por las torres derribadas desde noviembre hasta la fecha está encareciendo el fluido eléctrico nacional. Todo el pueblo de Guatemala, 2.3 millones de usuarios, pagará por culpa de estos terroristas, lo cual como presidente no lo puedo permitir. Para no afectar a toda Guatemala, he ordenado que después de ser separadas las torres derribadas, el circuito que alimente al área será específicamente de la planta Hidrochalval, que si se vuelve a interrumpir, lamentablemente afectará solo a 11 municipios servidos por el mismo, afectando solo a 37.727 usuarios en lugar de 2.3 millones. Los municipios que lamentablemente se afectará podrían ser los de Chantla y Aguacatán en Huehuetenango, Chajul, Nevaj, Cotzal, Cunén, Uspantán, Chicamán, Zacualpa y Zacapulas en el Quiché. Espero que no tengamos que llegar a este extremo, pero yo soy presidente de toda Guatemala. He sido consecuente con el área Ixil. He cumplido con sus alcaldes y tenemos los programas sociales en el área. Nuevamente, ayúdenme a no permitir que regrese al Ixil ninguna clase de terrorista. Ya no más dolor al Ixil. Muchísimas gracias por su atención. Gobierno de Guatemala. Chel, tu viernes 18 de marzo, Nituchmal, u desalojo, tu San Felipe Chenla, pues tumble pantilche, tan au gobierno cachajón san un asalto con la policía, titel malo talanquera tu pey. No solo que Colom quiere que votemos otra vez y mire, está asustando a la gente. Olvídate, vamos a votar por Colom porque mire lo que hace. Somos delincuentes, pues que viene un montón de ejército ahí, puchica. ¿Quiere que empiece otra la guerra? No, hombre. Nosotros ya no queremos guerra, queremos paz. Mandaron 2 veces contingencia de policías y soldados. Y mandó la última operación, fue el 18 de marzo de 2011. Mandaron policías y soldados para quitar el bloqueo. Y también mandaron helicópteros volando sobre la comunidad. Por motivo del soldado, los policías pasó en su casa y se asustaron, la mujer se desmayó. Levántenlo ahí, por favor, muchachos. Yo también me asusté. Bajó los ejércitos, me asustó. Yo andaba gritando. Tengo miedo, duele mi estómago por el miedo, es que me asustó. Por eso tengo miedo. Era como recordar una escena de guerra. Es como ver una película. Yo no viví la guerra, pero ese momento era la escena perfecta para poder recrear de que ese era el pánico que vivieron mis papás durante la guerra. Solo pongan a la gente aquí a los lados. Solo pongan a los lados. No se queden así, pónganse aquí a los lados. Nos recordaba los años 80-82, cuando el ejército mataba, quemaba casas, quemaba trojas de maíz,
quemaban gente, mataban animales y un montón es decir, una tierra arrasada que habían cometido en ese tiempo, y recordar un poco ese año, lo que habían hecho ya en el 2011. Fue en el 18 de marzo. 500 elementos de la Policía Nacional Civil, del Ejército, nos tildaron nuevamente como terroristas. Entonces ese es un golpe que el expresidente hizo hacia los pueblos de Cotzal. El ejército que llegaban con gorros pasamontañas. Elementos de la PNC con gorros pasamontañas. Lastimosamente fueron uniformados personas de nuestro municipio para poder identificarnos. La comunidad de San Felipe Chenlá tuvo que defender, principalmente las mujeres. Hicieron que el ejército y la policía se retiraran. La juventud de San Felipe Chenlá, lo reconozco muy bien, tuvo un papel muy importante en ese momento para poder hacer que el ejército se retirara, porque rodearon la comunidad. Nuestras autoridades locales no tenían un posesionamiento para poder llevar una tranquilidad en el municipio, sino que prácticamente estaban con los brazos cruzados, viendo lo que estaba pasando. Las manifestaciones que se hicieron durante la llegada de Enel fueron prácticamente pacíficos. En ningún momento se usó la violencia para poder decir de que de esta manera hay que sacar la empresa de nuestro territorio. No. Ese es un principio que se maneja dentro de la alcaldía indígena, que no tenemos que multiplicar la conflictividad, sino que llegar en un acuerdo. No tenemos que multiplicar la violencia. Se tuvo que buscar el acompañamiento de personas de honorable reconocimiento. Hablo de Monseñor Ramacín, hablo del reverendo Vitalino Similosh, Monseñor Toruño Quesada, que en paz descanse. El punto de encuentro entonces con la empresa partió con la mediación o con el acompañamiento del Monseñor Álvaro Ramacín. Pudimos tener un encuentro en el 2 de mayo del 2011, el primer diálogo, pero era presionado. No era un diálogo en el cual fuera voluntad de nosotros. Fue un diálogo bajo amenazas de muerte, bajo denuncias, bajo operativos de elementos del ejército y de la policía. Esa era la presión que había sobre la alcaldía indígena en ese momento. 2 de mayo, a las 9 en punto estábamos esperando para que iniciara el diálogo. Pero no llegaba la dirigencia de Enel. Osvaldo Smith, que estaba como gerente de la empresa Enel en ese momento, se comprometió a llegar en ese momento para poder entablar un diálogo. Pero llega una persona que se llamaba Alan González, es un francés chileno. No llegó con la amabilidad que toda persona es. Llegó como que si estuviera en su casa a mandar. Llegó a reclamar que por qué su proyecto no avanzaba. Cuando uno llega en la casa de una persona tiene que tocar la puerta. Y así es en todo. Si uno forcejea la entrada es porque es ladrón. Es porque a robar va. Por lo tanto, en ese momento sentíamos que el ladrón nos estaba regañando en nuestra propia casa. El acuerdo final de esa primera reunión fue que se retiraran las denuncias en contra de las 9 autoridades indígenas denunciados en ese momento. Su mismo abogado hizo el debido desistimiento, porque si vamos a estar en mesa del diálogo, no podemos tener denuncias en contra de nosotros dialogando con el empresario. Se acordó que se tenía que atender las demandas de las comunidades. En ese día se acordó de que Enel reconocía y respetaba que la representatividad del pueblo Ixil de Cotzal era la alcaldía indígena. La empresa reconoce la legitimidad de las autoridades
los representantes de las comunidades, así como los derechos que el Estado de Guatemala, en el convenio 169 de la OIT, otorgan a las comunidades indígenas sobre los territorios que tradicionalmente han ocupado. Pasó un mes, 2 meses, hay un artículo en Prensa Libre que dice: el futuro de Cotzal se decide en Roma, Italia, dice. ¿Por qué? En él dijo: vamos a llevar las peticiones de San Juan Cotzal ante los accionistas en Italia. Hubo una alta expectativa de que sí, aunque era un diálogo forzado, había una respuesta positiva a futuro. Entre las peticiones más concretas que se pidieron de todas, era de que Cotzal se le quede el 20% de la energía eléctrica, de lo que produce en él. 2. La reparación de los daños de las infraestructuras comunitarias desde la aldea Pulay hasta la finca San Francisco. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas se le agrietaron las casas cuando transportaron los materiales con camiones pesados. Además, tenía que aportar 8 millones a la municipalidad durante su estancia en el municipio de San Juan Cotzal. Se pidió que se tenía que asfaltar la carretera desde la cabecera municipal hasta la finca San Francisco, porque son vías importantes para todos los productores aquí de nuestro municipio. Entonces en él dijo que iba a llevar estas peticiones a Italia. Hubo representación de la alcaldía indígena en la asamblea de accionistas en Italia en ese momento para hacer presión. Muy bien, muy buenas tardes a todos compañeros de la campaña y aquí a todos los compañeros que vienen de diferentes países. Mi nombre es Concepción Santay Gómez, soy el alcalde indígena del municipio de San Juan Cotzal, departamento del Quiché, Guatemala. Yo vengo a denunciar aquí las violaciones que ha cometido la empresa Enel en mi región. Precisamente la Enel, cuando nosotros exigimos nuestro derecho, nuestra demanda, nos mandó 3 veces operativos militares, por lo cual hay evidencia donde se ve las fotografías de los soldados, de las policías que la empresa Enel envió el mes de mayo de 2011. Por lo tanto, queremos aclarar que la Enel ha violado el derecho de los pueblos indígenas del municipio de San Juan Cotzal, departamento del Quiché. Nosotros habíamos querido un acercamiento con la Enel, pero esto no se pudo. Por lo tanto, queremos decirle a la Enel de que ahora la comunidad está molesta con la actitud que ha tomado la Enel con el nuevo administración. El alcalde municipal hoy en su despacho municipal tomó una decisión a la espalda del pueblo, encerrándose en casa presidencial con el presidente Otto Pérez Molina y el alcalde municipal de Cotzal, juntamente con la Enel, cometió una grave violación de los derechos de los pueblos indígenas sin haber consultado, tomando una decisión de firmar un acuerdo por 20 años sin que consultó a las comunidades. Esto quiere decir una violación directa hacia los pueblos indígenas. Por lo tanto, queremos aclarar todo esto de que la Enel ha violado directamente el derecho de los pueblos, no solamente en Guatemala, sino en Latinoamérica. Entonces, creo que es importante, ¿verdad?, que los hermanos aquí, los solidarios que nos apoyan, gracias a ellos, que ustedes no saben qué es lo que pasa en nuestra región. Por lo tanto, venimos a aclararle a ustedes qué es lo que está pasando en el municipio. En municipio, la Enel lo está dividiendo las comunidades. Y la Enel lo dice aquí que es una empresa que apoya a las comunidades, que da proyecto. Es para nada, señores. Yo lo digo porque yo lo conozco, he vivido y he estado ahí. Por lo tanto, la empresa Enel es una violador, es un mentiroso, es un engañoso. Muchísimas gracias. El 2 de agosto de ese año, acá en uno de los salones de la parroquia, lo que ofreció fue la crianza de peligüeyes, las cabras, siembra de hortalizas, es lo que ofreció en él, microcréditos, un centro tecnológico. A partir de ese momento traía como un posicionamiento más, como que ya se sintieron como que retomaban
el control que tenían al principio. El 2 de septiembre de 2011 ya vino con mala gana. La última reunión se realizó el 26 de diciembre del año 2011. Se hizo en la ciudad capital. Lo que quería en él, no quería hablar con la gente, quería hablar a puerta cerrada. Quería solamente 6 personas. La modalidad de diálogo que hicimos es de que obviamente hay una mesa establecida, pero la gente podía escuchar a través de un altoparlante fuera de la alcaldía comunitaria de San Felipe Chenlá. Para que la gente no piense mal, pues, porque hay muchas especulaciones sobre si te reunís con funcionarios de gobierno, la gente especula. No podíamos enviar a 6 personas para ir a hablar con él en la ciudad capital. No quería que las reuniones fueran acá, que debían ser en puntos neutrales, en San Marcos, en Xela, en la ciudad capital. ¿Para qué se va a ir a hablar ahí si aquí está el problema? No se aceptó, por lo tanto, entonces Enel abandona la mesa de diálogo. Enel Guatemala espera conocer y discutir como parte del proceso de diálogo cualquier propuesta razonable que las comunidades tengan a bien presentar, descartando la posibilidad de discutir el planteamiento de conceder el 20% de la energía por generarse, más 8 millones de quetzales anuales por los primeros 20 años. El modelo que ustedes proponen no se apega al modelo de cooperación de la empresa. En 2012 manda una carta manifestando su voluntad de seguir supuestamente dialogando. Pero esa carta era como para decirles, con ustedes ya no queremos hablar, sino que ya vamos a hablar con autoridades ya legalmente establecidos por medio de elección popular. Y por otro lado, lo que en apariencia era el fin de un conflicto por la construcción y operación de una hidroeléctrica en Cotzal, Quiché, terminó con el reclamo contra el alcalde que firmó el convenio con la empresa generadora. Así, la Municipalidad de San Juan Cotzal de Quiché y la compañía Enel Green Power ponían fin a la conflictividad por la operación de la hidroeléctrica Palo Viejo a cambio de 2.3 millones en concepto de regalías. Con la suscripción de un convenio, el cual, según la autoridad municipal, fue previamente consensuado con los COCODES y los alcaldes comunitarios. Garantizamos la permanencia y la operación de la empresa. Esto le da entonces la certeza a la empresa de que por 20 años ellos tienen un acuerdo y un arreglo con la población y que no van a haber problemas. Es una cuestión de las políticas de responsabilidad social de la compañía y de las expectativas también del municipio, y ese fue el monto acordado. Pero el arreglo dio un giro cuando afuera de la casa presidencial llegaron representantes de las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de Cotzal. ¿Soy de Cotzal o no soy de Cotzal? Usted es de Cotzal. Estoy hablando que tuvimos una reunión el lunes de socialización y eso es todo. ¿Por qué no me mandó nota para estar en su reunión, señor alcalde? Señores, ¿usted puede decir enfrente al alcalde cuántos son los pobladores que no están conformes con cuando iniciamos la mesa del diálogo desde el 2011, éramos 28 comunidades representados por los líderes comunitarios en San Felipe Chenlá. ¿Y se tomó en cuenta esos 28? El problema es que ellos forman un grupo paralelo a la Municipalidad de San Juan Cotzal, a los representantes del municipio de San Juan Cotzal. Entonces, en ningún momento, igual ellos excluyeron al Consejo Municipal en su momento y ahora se sienten excluidos. Y es que en 2011 la alcaldía indígena inició una mesa de negociación con la compañía italiana, exigiendo equilibrio en el otorgamiento de las regalías. Esta es una migaja nada más. Realmente esta es una migaja que la empresa los deja a la población de San Juan Cotzal. Pese a esto, el alcalde de San Juan Cotzal asegura que contó con el apoyo entre un 80 a un 90% de los pobladores que estuvieron de acuerdo con la firma de este convenio que permite a la hidroeléctrica generar energía libremente. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Marvin Pérez. Nos enteramos de que ya había un convenio y ahí se dio a conocer en él de que engañó nuevamente a las comunidades de San Juan Cotzal. Toda la documentación que existe sobre el proceso está en la alcaldía indígena. Actas, documentos notariales, compromisos que asumió en él, está en la alcaldía indígena. Son 15 kilómetros
del desvío del río de Cotzal. Entonces, creo que ellos nunca consultaron a la naturaleza cuando desviaron este río. Entonces, para nosotros sí ha faltado respeto, no solo a los pueblos, sino que a la madre naturaleza. Mal ni panas kan tu ya sa cholo atan ya ni ti kol pentu bato tenam ni pampel ni sakung sale ni ti pampel ti ko eléctrica si yo aval echbal ni bilti ko tenam setan atsbal ni toksalti echa eléctrica okna unche ketstek to te ko tenam nulka tu bat parte nenke ni alik ben aval tila yolban ni kole bel tu ko tenam se abi malil ko alcalde kul malisum alsi albale ni tabu ben kita sakon tabul tu kutenam sakali iban ente cuentas wat ko sa pambehe sakali uspana sipek al bonach kubet ni manasetan yak lel tu bat estado ni olon kayo ech abado kambal ni village y esto. Cuando ellos abandonaron la mesa del diálogo, estuvimos con ellos, entonces ya después nosotros presentamos una denuncia por la instalación de esos torres ya. Entonces es por eso ahora se va a realizar la consulta sobre las torres. Afortunadamente nos dimos cuenta con tiempo, porque hicieron una publicación, una pequeña publicación en el diario que solamente circula en la ciudad capital, que se llama La Hora. Ese diario no llega ni acá, por lo tanto se interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia porque se violó un derecho. El Estado sigue, digamos, invadiendo ya los territorios por autorización de megaproyectos en los territorios sin haber consultado. Entonces, como que el Estado es el que provoca, el Estado es el que comete las violaciones hacia los pueblos. La denuncia la puso el señor alcalde indígena en ese momento, que es don Concepción Santay. La denuncia en la Corte Suprema de Justicia fracasó. La Corte Suprema de Justicia dijo que la empresa no había violado derechos. Tuvimos que acudir ante la Procuraduría de los Derechos Humanos para que este proceso que estábamos empezando tenía que tener fruto. Fue así que el caso fue elevado a la Corte de Constitucionalidad. Ya en el 2015 la Corte de Constitucionalidad falla a favor de la Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal. Para nosotros hicieron su trabajo para que el Estado realizara la consulta. Entonces, la consulta aquí que se va a hacer en San Juan Cotzal va a ser sobre lo que ordena el convenio 169 de la OIT. En materia de derechos, este convenio ratificado por Guatemala es de jerarquía constitucional. En marzo del 2016 queda vigente esta sentencia y es ahí donde hay un acercamiento del Estado con las autoridades indígenas de este municipio. Por lo tanto, a partir de junio del 2016 se ha venido teniendo acercamiento con los ministerios de Estado. La sentencia ordena al Estado que sea realizado a través del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad. De todos los que conforman el gabinete se ha hecho un punto resolutivo en donde ha sido firmado por ministros, por comisionados, como también secretarios y secretarias, para cumplir esta sentencia, en la cual todas las acciones pues siempre han sido consensuados con las autoridades indígenas. Bueno, dentro de los ministerios que ahorita estamos llevando este caso, pues está el Ministerio de Energía y Minas, pues es el ente que da también, es el ente que facultado para dar las licencias de acuerdo como lo está estipulando dicha sentencia. Por eso es que el Ministerio de Energía está conformando específicamente el comité de seguimiento de esta sentencia. Está el Ministerio de Ambiente, porque ellos han sido también como
su competencia realizar los estudios de impacto ambiental. Está el Ministerio de Cultura, que también han dado su aporte para poder conformar este espacio, y la Academia de Lenguas Mayas, quienes han traducido la sentencia en idioma ixil, y también en acuerdo con la autoridad indígena de acá para esa traducción. Y también está el Ministerio de Trabajo como ente rector del 169, quienes también están conformando este espacio. Es una consulta sobre la transmisión de la energía eléctrica que se produce en la hidroeléctrica Palo Viejo. Sobre eso se va a hacer la consulta. ¿Cómo se va a hacer la consulta? Es una consulta de plática, de habla, de diálogo. No va a ser una consulta de sí y no, sino que tiene que ser una consulta en donde Estado y comunidades se ponen de acuerdo. Hoy en la actualidad todas las aldeas del municipio de San Juan Cotzal están acreditados. Lo que dice la sentencia es de que se tiene que acreditar un titular y un suplente de cada institución o de cada organización presente en la comunidad. Estoy hablando de las autoridades. Por lo tanto, ahora en la actualidad están acreditados un titular dentro del COCODE, de la estructura de COCODE, y un suplente. Un titular en la estructura de la alcaldía auxiliar y un suplente. En el caso de las autoridades indígenas, los consejos de principales también están acreditados. Son 4, son 2 titulares y 2 suplentes. La sentencia ordena que tiene que involucrarse el Consejo Municipal. Actualmente están acreditados 4 miembros del Consejo Municipal en este proceso de consulta que se va a hacer aquí en San Juan Cotzal. Bueno, el proceso de consulta inició en el año 2016, encabezada por la alcaldía indígena, y nosotros como municipalidad también somos mencionados en la sentencia, donde que nosotros tenemos que participar, tenemos que acuerpar este proceso de consulta, y hasta la fecha hemos venido dando acompañamiento, hemos venido dando apoyo. Sin embargo, los que realmente llevan la delantera o la dirigencia, digamos, son los de la alcaldía indígena. Poquito a poquito se ha venido tejiendo los pasos, ¿verdad?, a dar para este proceso, porque no hemos podido tampoco aplicar, digamos, la metodología que dice el Código Municipal, ya que es muy distinto. Entonces lo vemos positivo. Este conflicto fue muy fuerte en los años 2010, 2011, 2012. Para cuando yo tomé posesión en aquel tiempo, pues entramos a un convenio de cooperación con Enel Green Power, de tal manera que ellos trasladaran anualmente 2.3 millones al año, ¿verdad? Entonces esto sería el beneficio que actualmente están dejando. Pero como el proceso de consulta no es contra la hidroeléctrica Palo Viejo, es contra Transnova, que es una empresa transportadora de energía. Sería deber de definir y encuadrar dentro de la legislación del país cómo queda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ese convenio que hicimos con Enel se llama convenio de cooperación voluntario para traslado de fondos, ¿va? Entonces, porque no hay una ley que nos diga que las hidroeléctricas deben dar tal o cual porcentaje, ¿verdad? Entonces, igual con la empresa Transnova, pues habrá que ver qué desprende, digamos, dentro de esta consulta. Por el momento, pues nuestra participación y apoyo es en cuanto a salones, en cuanto a mobiliario, sonido, marimba, y eso es lo que hemos venido apoyando hasta el momento. Como ya tenemos un acuerdo municipal donde dice que la municipalidad apoya y acuerpa enérgicamente este proceso, entonces nuestros señores que vengan pues vendrán a darle seguimiento a este proceso. ¿En qué etapa estamos ahora? Se ha logrado hasta el momento que ya haya una guía para la realización de consulta. Se tardó 1 año y medio para poder construir una guía metodológica de procedimiento, cómo quiere Cotzal que se realice la consulta. Es una consulta reparadora, porque según lo que dice el convenio 169, debe ser previa, pero esta consulta ya no es previa porque el proyecto ya tiene una licencia de 50 años y el Estado pisoteó los derechos del pueblo ixil de San Juan Cotzal. Por eso, lo que dice la sentencia es de que se violó
el derecho colectivo de consulta al pueblo Ixil de San Juan Cotzal. Aquí lo que hay son mecanismos que se van a ajustar a la naturaleza del proyecto que ya está implementado, como ya usted lo indica. Es decir que se está haciendo una consulta que siempre se llamará consulta a pueblos indígenas, pero hay circunstancias que hoy tenemos una realidad que no fue previa, entonces solamente se debe cumplir con los términos de la sentencia y bajo las reglas del convenio 169. La consulta a pueblos indígenas tiene esa naturaleza, que es un proceso de diálogo a través de los representantes legítimos de los pueblos indígenas. Y en este caso, los representantes legítimos son los miembros de los consejos de ancianos, la alcaldía indígena, las personas que tienen un rol importante a nivel de las comunidades y reconocidas como tales, los que han llegado a esta asamblea, a la comisión de consulta, y el gobierno respeta ese mecanismo. Y por eso desde ahí se gesta todo el proceso de diálogo para alcanzar sentido a la consulta que manda la sentencia. En las montañas que pasaron esas torres son montañas vírgenes, son montañas han estado cientos de años, miles de años. Entonces para nosotros es un golpe hacia la madre naturaleza porque volaron no sé cuántos árboles, pasaron camiones, pasaron maquinarias sin haber consultado a la naturaleza. Pues cuando lo instalaron los torres, pues lo talaron muchos árboles, desde se inició hasta el final. Es una muestra que podemos ver las que están ahí. Sakohiane yesuka otomalqi abalichagu tan no qetstaku tiosh o basil benyo abal qilbeta yeksako banesi au qilbeta yeksaku salqutse qul ayatil viaj comunte pe cuenta ni sotsal qutse eshnitsau at yekante ku kahi yekanti qulu habal abal tilayol koshte kwani panachelse. La sentencia dice se va a hacer una preconsulta y después la consulta que se va a llevar a cabo. Entonces para nosotros, nuestras comunidades ya se está informando, ya lo informamos cómo es que se va a realizar la consulta aquí en Cotzal, digamos. O sea, la consulta que se va a hacer es por las instalaciones, por las construcciones de la torre de transporte de la energía eléctrica de Palo Viejo. Esto es muy importante ya que se ha venido, digamos, una mala información o tergiversan las informaciones. Entonces a través de, digamos, de la alcaldía indígena pues podemos saber cómo es el proceso para estar enterado de la consulta. Es muy importante, es necesario porque así a través de eso podemos actuar también, ¿verdad? Afecta mucho porque no tenemos ningún beneficio, al contrario, a veces la luz se le va la fuerza. A la par de mi comunidad de Pamayán están los postes, están los cables y realmente estamos lo mismo como anteriormente, antes, sin luz, sin nada, lo que vamos un proceso, vamos un avance, vamos un camino, lo que queremos es todo en que sea legal, que sea normal, para que no haya ningún conflicto, que no haya nada, problemas, para que todas las comunidades se sientan felices. ¿Por qué? Porque así se respetan nuestros derechos como indígenas. Entonces, estos son los puntos importantes y yo creo que como vengo realmente representando a mi comunidad, entonces este es lo que siente mi comunidad, que siente la comunidad de Pamayán. Hay empresas, se botan los árboles, hay empresas, se lleva el agua. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos pobres nuestros hijos, nuestros nietos, a los otros 5 o 10 años. La importancia de hacer este proceso de información, ¿por qué razón? Uno es de que es dar información exactamente en lo que está llevando a cabo con la consulta a pueblos indígenas de Cotzal. Y esto fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Es un mandato judicial, es por esa razón de que
está obligado, que debe de conocer a las comunidades, tanto niños y niñas, que sepa lo que está llevando a cabo acá. Le informamos a las comunidades, a las visitas que hemos hecho juntamente con otras personas que se contrató para que nos explicara un poco sobre el convenio 169 y las consultas que se lleva a cabo. En nuestro país pues hay tres consultas o tres clases de consulta: el consulta popular, el consulta a vecinos y también la consulta a pueblos indígenas. Entonces nos tocaría como pueblo, digamos como pueblo indígena, nos tocaría la consulta a los pueblos indígenas. Esto según nos dice, digamos, la sentencia y según acuerdo que emitió la Corte de Constitucionalidad, la consulta se va a hacer, digamos, en forma de, según la costumbre, la cultura, la tradición de los pueblos. Entonces, y también la consulta se llevará a cabo, sí, digamos, en como las formas en que se ha llevado las otras consultas internacionales, en forma, ¿cómo se llama?, en los estándares internacionales, digamos, las consultas que se ha llevado a Perú, a Bolivia, a Colombia, a otros pueblos. Entonces eso nosotros queremos que se haga acá. En este recinto, especialmente en este día, y gracias a los que vinieron, especialmente a los alcaldes indígenas, porque nos vino a dar el conocimiento sobre cuáles son la consulta y por supuesto también de qué significa, ¿verdad? Ahí sí que vamos aprendiendo sobre las leyes, especialmente por nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Y especialmente los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y vuelvo a repetir que gracias a ellos por venir a decirnos, es un trabajo bastante grande. La desesperación de las comunidades porque no se ha hecho la consulta es evidente. Imagínense, ahora llevamos 7 años desde que empezamos con Enel hasta la actualidad, o ya 10 años, hablemos de 10 años. 10 años que las comunidades participan activamente para que se haga valer sus derechos. Y ahora apenas hemos definido la guía de esta consulta. No queremos correr, porque apresurarnos nos puede llevar a un mal resultado al final. Por lo tanto, ahora se camina así como se asumen los compromisos. En eso estamos ahora. El proceso ha avanzado. Hay 3 escenarios. Hay una reunión de autoridades indígenas, hay una comisión de consulta y hay una asamblea general de autoridades comunitarias. Y más nos confiamos, digamos, a nuestra gente, hacia las comunidades, porque en las comunidades tenemos las bases, tenemos nuestros consejos de principal, los ancianos, quienes son la base fundamental de la alcaldía indígena. Entonces nosotros somos como un portavoz de la comunidad, un portavoz de la gente, porque atrás de nosotros, digamos, hay miles de gente que está pendiente para que cómo es que se va a realizar la consulta. Para nosotros, digamos, el Estado, el empresario cometió graves violaciones hacia la madre naturaleza. Eso es un poco lo que tenemos pendiente, digamos, eso no hemos hablado, digamos, con los ancianos para pedirle a la naturaleza. Si es que conviene, si se hace la consulta, o la madre naturaleza va a decir que no se haga nada. Pues no hemos consultado todavía hacia las personas más ancianos, hacia los guías espirituales. Tenía que consultar, tenía que presentar alguna ofrenda hacia la madre naturaleza para que la madre naturaleza esté sabe que se va a realizar la consulta. Entonces, para nosotros los pueblos indígenas
Sí, estamos relacionados con la madre naturaleza, con la cosmovisión, porque de ellos nos rodea, de ellos vivimos y de ellos comemos. Así es como estamos en la actualidad en San Juan Cotzal. Es una historia en tan corto tiempo, pero que sí está marcando para que en Cotzal no se vuelva a repetir la violación de los derechos de las comunidades. A las comunidades que se les ofreció energía eléctrica, lastimosamente no les dieron energía eléctrica. Un gran desalojo hizo aquí antes cuando hubo el violencia, pues se quemaron sus casas, las gentes aquí y pobre la gente pues, y vino otra vez el hidroeléctrico, más peor. Cómo comenzó la hidro, vino aquí sin pedir permiso, sin autorización, como un pobre, no vale nada. Era grande el río, todo ese pase de ahí, de ese río, ya no tiene nada, todo seco está. Sí hay un poquito de agua, pero ya solo un poquito. Ya los pescados ya no hay, se murieron por tantas que hicieran de los maquinarios, vinieron, echaron mucho tierra, piedrines, lo echaron encima del agua. Cerca está el turbina de la empresa, cerca está su máquina, tan siquiera nos dejó aquí un poco de energías, pero no nos dejó nada. 2007, ahorita estamos 2018, pero ni aún no nos vienen a dejar. Los gobiernos o los ministerios dicen que nosotros somos, que no queremos el desarrollo, pero el desarrollo ¿para quién es? Ya tiene año aquí este megaproyecto de instalarse, precisamente el 2013 creo que fue inaugurado. ¿Y qué desarrollo tenemos en nuestro municipio ahora? Ahora aquí están sacando la calidad de energía de nuestra región, de nuestro pueblo, y no tenemos energía. Son 17 comunidades que no tienen energía eléctrica en San Juan Cotzal. A nivel del municipio existen 36 comunidades, exactamente. Sumando los caseríos llegan a 45. Por lo tanto, hagamos el porcentaje cuánto es. Nuko sabas ku luces nixia kat pana so tomar en cuenta y el magna ko proyecto tana y batal ko oya kat tana escadero xotana hachelo tano empresa